Bien, buenas tardes, ¿qué tal? Hoy día en realidad tenemos que ver ya la independencia y sujeción de la autoconciencia, ya que es en realidad eh, parte, ¿no? de la, bueno, la parte más famosa de la fenomenología del espíritu, ¿no? Que vendría a ser justamente la dialéctica del amo y el esclavo, o como lo traducen ahora como el señorío y la servidumbre. Em, Bien, entonces, hoy día, en realidad, lo que vamos a hacer, esta sección tiene tres partes, ¿no? Como casi todas las secciones de Hegel, de los movimientos dialécticos de Hegel, ¿no? Entonces, la primera parte vendría a ser justamente la autoconciencia duplicada, ¿ya? La segunda parte, la lucha de las autoconciencias contrapuestas. Y la tercera parte, el señor y el siervo. ¿Ya? Eh, Bien, hoy día en realidad solamente vamos a ver las dos primeras partes, ¿ya? Acerca de la conciencia duplicada y la lucha de las conciencias contrapuestas. Lo que sucede es que en realidad la última parte, que es la del señor y el siervo, se compone además de tres partes, ¿no es cierto? Entonces, estas tres partes las vamos a ver justamente el viernes. ¿Ya? Eso es. Bien, entonces, empezamos eh, con la introducción, que es una breve introducción que Hegel hace justamente a la independencia y sujeción de la autoconciencia, ¿no es cierto? Que habíamos visto en la clase pasada, en realidad de lo que se trataba un poco, ¿no es cierto? Era de ver que esta autoconciencia, ¿no es cierto?, se ve reflejada en la vida, ¿no es cierto? Pero la vida que había sido tomada como lo opuesto a la autoconciencia, en realidad era la naturaleza sensible, ¿no? Pero luego nos percatamos de que esta naturaleza sensible, precisamente porque es autorreflexiva, ¿no es cierto?, tiene que ser tomada como otra conciencia, otra autoconciencia, que está puesta frente a nosotros. Entonces, lo que dice Hegel es que la apetencia o el deseo que tiene la autoconciencia, ¿no es cierto?, para satisfacerse, la apetencia o el deseo es justamente el retorno a su propia unidad, ¿no? Esto solamente puede satisfacerse en otra autoconciencia, ¿no es cierto? Y entonces ahí estamos, ¿ya? Ahí estamos. Bien, entonces se trata justamente de dos autoconciencias, ¿no es cierto? Que en ambos casos, las dos, ¿no es cierto? Por tratarse de autoconciencias, son en sí y para sí, al mismo tiempo, ¿no es cierto? Pero lo son solamente porque se trata de esta conciencia duplicada, ¿no es cierto? Es decir, que es una conciencia en sí en la medida en que es una esencia, cada una de estas autoconciencias, pero también es para sí en la medida en que existe por medio del otro, de la otra autoconciencia, ¿no? Eso es. Y en eso consiste justamente la duplicidad de la autoconciencia. Bien. Entonces, para leer este texto hay que tener en cuenta eso, ¿no es cierto? Que se trata de esta duplicación de la autoconciencia. Entonces, lo que cada una de estas autoconciencias va a hacer va a valer también para la otra, ¿no es cierto? Es decir, las dos autoconciencias en realidad, precisamente por ser reflexivas y por ser en sí y para sí, entonces sus movimientos deben ser tomados como paralelos, ¿no es cierto? Es decir, lo que una autoconciencia haga, también tiene que hacerlo la otra. ¿Ya? Eso es. Bien, entonces, la primera parte justamente consiste en esta autoconciencia que se encuentra fuera de sí, porque, como les había dicho, ¿no es cierto? Solamente el deseo de esta autoconciencia solo alcanza satisfacción por medio de la otra autoconciencia.
Entonces, hay una doble cuestión con respecto a esto. Y acuérdense que cuando estamos hablando de una autoconciencia es porque en realidad esto está sucediendo también en la otra. Como les dije, en realidad se trata de la duplicación de las autoconciencias. ¿No está bien? Eso es. Bien. Y en ese sentido es que justamente porque la autoconciencia se encuentra fuera de sí, ¿no es cierto? Es que la autoconciencia que es pensada como esencia, ¿no es cierto? Como un en sí, ¿no es cierto? Eh, por encontrar, por necesitar o por estar determinada por otra autoconciencia, ¿no es cierto? Se ha perdido a sí misma, ¿no es cierto? Es decir, porque se encuentra como esencia de otra, ¿ya? Y en segundo lugar, eh, esta pérdida de sí mismo ha sido superado porque en realidad ve al otro como no ve al otro como esencia, sino más bien al sí mismo en lo otro. O sea, que en realidad cuando yo me afirmo como un en sí, ¿no es cierto? Lo otro en realidad deja de ser esencial, ¿no? Eso es. Ahora, como le decía, esto en realidad pasa en ambas autoconciencias, ¿no es cierto? Eso produce en ambas autoconciencias. Y entonces, como esto ocurre en ambas autoconciencias, debe ser pensado como una lucha para superarse a sí misma, ¿no? Y esta superación eh, debe traducirse como el retorno a sí mismo. Y este retorno a sí mismo se toma en un doble sentido, ¿no? Por un lado, es que la autoconciencia se recobra a sí misma como esencia y unidad, ¿ya? Y al hacerlo, se piensa que se libera la otra autoconciencia de la sujeción, ¿ya? Ahora, a este doble sentido de la superación es lo que Hegel llama hacer de una, ¿ya? Hacer de una. Es decir, afirmarme a mí como autoconciencia en sí y liberar de la sujeción a la otra autoconciencia. ¿Ya? Entonces, nuevamente les recuerdo que este es un proceso doble, ¿no es cierto? Es decir, cada una de las autoconciencias actúa sobre la otra y sobre sí misma, ¿no es cierto? Y eso es lo que las hace indivisibles en realidad. ¿Ya? Bien. Em, ahora sí. Y luego, en la segunda parte, ¿no es cierto? Que vendría a ser la lucha de las autoconciencias contrapuestas. De lo que se trata es justamente que la autoconciencia es puro ser para sí, ¿no es cierto? Porque su objeto es el yo. Entonces, lo que está fuera de la autoconciencia vendría a ser justamente lo negativo, lo otro, ¿no es cierto? Pero este otro negativo es también otra autoconciencia. Por lo tanto, eh, aunque tiene certeza de sí, esta autoconciencia no tiene certeza del otro, de la otra autoconciencia. ¿Está bien? Pero aún así, ¿no es cierto? Su esencia depende del otro y no se realiza hasta que tenga certeza del otro. Y en eso consiste la superación. Y aquí empieza justamente la idea esta del reconocimiento, ¿no es cierto? Que en realidad, como vamos a ver, el reconocimiento es un padecimiento, ¿no es cierto? A ver, Juno me pregunta, ¿la autoconciencia al afirmarse libera a la otra de esa desolación de no saber qué es? A pesar de ello, supongo la esclavitud. Ah, ya. Eh, Sí, a ver, Junior, te estás adelantando un poquito, Junior, pero eh, la idea es que en un primer momento, ¿no es cierto? La autoconciencia piensa que la superación consiste justamente en el retorno a sí misma, ¿ya? Es decir, como una esencia. Y cuando retorna a sí mismo como una esencia,
entonces la libera a la otra, ¿no es cierto? En eso piensa en un primer momento que consiste en la libertad, ¿ya? Porque ahorita cada una depende de la otra, ¿no es cierto? Eh, pero en este segundo momento de la lucha de las autoconciencias contrapuestas, de lo que se va a dar cuenta es que el retorno al sí mismo de cada una de estas conciencias implica la destrucción de la otra, ¿ya? Pero el problema es que justamente no puede negar a la otra autoconciencia porque al negarla, en realidad estoy perdiendo aquello que me determina. ¿Está bien? Estoy perdiendo aquello que me determina. Entonces, al eliminar a la otra autoconciencia, ¿no es cierto? Lo que está haciendo justamente es retornar a ser un en sí, ¿ya? Pero este retorno a ser un en sí, nuevamente es un retroceso, ¿no es cierto? Es un retroceso. Eh, porque la autoconciencia no sale de sí misma, ¿no es cierto? No sale de sí misma. La cuestión con la esclavitud, Junior, viene justamente eh, porque, como decía, la autoconciencia en realidad debe afirmarse a sí misma, ¿no es cierto? Debe afirmar su existencia. Y como afirmación de su propia existencia, entonces debe tomarse a sí misma como una esencia, ¿ya? Y eso supone la negación de la otra autoconciencia. Ahora, la cuestión con esto, ¿ya? Y esto es súper interesante, y aquí viene justamente el padecimiento por el reconocimiento, es que la negación de la otra autoconciencia supone su muerte, ¿ya? Supone su muerte. Entonces, es por eso que la lucha por el reconocimiento tiene que ser pensada más bien como una lucha por la vida, ¿está bien? Una lucha por la vida, por la subsistencia. Pero esta lucha por la vida, nuevamente, cuando se habla de vida en este punto, ¿ya? En este punto, ya se toma la vida no en un sentido fenoménico, en el sentido de, eh, de naturaleza, ¿ya? Sino se refiere a vida justamente como la negación de la muerte, ¿no? Como la negación de la muerte. Entonces, la afirmación de la propia conciencia implica la muerte de la otra. Pero como habíamos visto, en realidad se trata de dos conciencias duplicadas. Entonces, cada una de ellas efectúa sobre sí misma y sobre la otra lo que cada una de ellas hace, ¿no es cierto? Entonces, cada una busca su propia supervivencia común en sí y busca la muerte de la otra, ¿no es cierto? Pero, y el problema viene aquí, ¿ya? Es que cuando esta autoconciencia se libera, ¿no? Cuando esta autoconciencia eh, se afirma a sí misma como esencia y condena a la otra a la muerte, entonces, como decía, pierde determinación, ¿no es cierto? Pierde determinación y empieza a ser una cosa, ¿no es cierto? Y entonces ya no es libre, ¿no? Ya no es libre. Eso es, eso es. Esto se ve mucho más claro justamente en el tercer punto, ¿no es cierto? Sobre el amo y el esclavo, ¿no es cierto? Eh, Porque justamente la lucha entre el amo y el esclavo es en lo que consiste justamente la liberación de la autoconciencia, de la sujeción de la otra. ¿Ya? Entonces, entre el amo y el esclavo, la idea un poco es cómo es que cualquiera de las dos autoconciencias, ¿no es cierto? Es cuál es el amo y cuál es el esclavo y de qué depende eso, en realidad, ¿ya?
Y siendo cada una el amo o el esclavo, ¿no es cierto? Tendríamos que ver en qué consiste justamente su liberación, ¿ya? Su liberación. Eso es lo que tenemos que ver. Bien, entonces empezamos. Empezamos. Como le dije, vamos a empezar justamente con la introducción, ¿no es cierto? De lo que se trata es justamente de esta autoconciencia que es en sí y para sí, ¿no es cierto? Es en sí solamente porque es una autoconciencia reflexiva y por lo tanto es un en sí para sí misma, ¿no está bien? Pero también es un para sí solamente por relación a otra autoconciencia, ¿no está bien? Y en eso consiste su duplicación. Entonces, como les decía, todos los procesos que vamos a estar viendo en este punto son procesos que se realizan mutuamente, ¿no? Es decir, las dos autoconciencias pasan por estos mismos procesos, ¿ya? Entonces es una conciencia reflejada en realidad, ¿no? Bien, entonces empiezo. Dicen, la autoconciencia es en y para sí, en cuanto que porque es en sí y para sí para otra autoconciencia. Es decir, solo en cuanto se la reconoce. El concepto de esta unidad de la autoconciencia en su duplicación, de la infinitud que se realiza en la autoconciencia, es una trabazón multilateral y multívoca, de tal modo que de una parte los momentos que aquí se entrelazan deben ser mantenidos rigurosamente separados, y de otra parte deben ser al mismo tiempo en esta diferencia tomados y reconocidos también como momentos que no se distinguen, o tomados en esta diferencia y reconocidos siempre en su significación contrapuesta. El doble sentido de lo diferenciado se halla en la esencia de la autoconciencia, que consiste en ser infinita e inmediatamente lo contrario de la determinabilidad en la que es puesta. El desdoblamiento del concepto de esta unidad espiritual en la duplicación presenta ante nosotros el movimiento del reconocimiento. ¿Ya? Entonces, el reconocimiento justamente consiste hasta este punto en que eh, las dos conciencias, ¿no es cierto?, son un en sí, ¿ya? Son un en sí, pero necesitan de la otra para poder determinarse, ¿ya? Y en ese sentido son también un para sí, ¿ya? Eso es. Entonces, por un lado, ¿no es cierto? Tenemos la independencia de cada una de estas dos autoconciencias como seres en sí, pero por otro lado, como son una duplicación de la una a la otra, ¿no es cierto? Se necesitan mutuamente para poderse reconocer, ¿no está bien? Para poderse reconocer. El reconocimiento, como les decía, ¿no es cierto? Es que el otro tiene que reconocerme como una esencia, ¿no es cierto? Y para que me pueda reconocer como una esencia, el otro tiene que dejar de existir o tiene que llegar a ser una negación, ¿ya? Una negación que significa justamente su muerte. ¿Está bien? Eso es. Bien, ahora sí. La primera parte, la primera parte, la autoconciencia duplicada. Eh, bien, aquí, como yo les había dicho, ¿no es cierto? La conciencia en realidad se encuentra fuera de sí, ¿no es cierto? Por este doble motivo, ¿no es cierto? Es decir, eh, es una autoconciencia que se ha perdido a sí misma porque encuentra su esencia en otra autoconciencia, ¿no es cierto? Pero en este punto, justamente como decía Junior, ¿no es cierto? Esto ha sido superado porque en realidad ve a lo otro no como una esencia, sino se ve a sí mismo en lo otro. O sea, que cada una de estas conciencias ve a la otra autoconciencia como una negación, ¿no es cierto? Entonces solamente como algo externo a mí, ¿no es cierto?, que me permite mi definición. ¿Ya? Eso es. Es decir, todavía no hay un reconocimiento de la otra autoconciencia y esto se produce en cada una de ellas. ¿Está bien?
Eso es. Y eso es lo que va a decir ahora. Fíjense, dice, para la autoconciencia hay otra autoconciencia. Esta se presenta fuera de sí, pero hay en esto una doble significación. En primer lugar, la autoconciencia se ha perdido a sí misma, pues se encuentra como otra esencia, ¿no es cierto? Es decir, para su determinación necesita de la otra autoconciencia. Y en segundo lugar, con ello se ha superado a lo otro, pues no ve tampoco a lo otro como esencia, sino que se ve a sí misma en lo otro. Es decir, ningunea a la otra autoconciencia, ¿no? Y se pone a sí misma como si fuera una esencia. ¿Está bien? Eso es. Bien. Y aquí, así como ejercicio mental, ¿no es cierto? Pónganse a pensar, por ejemplo, quién sería, cuál de las dos sería en realidad, cuál de las dos autoconciencias sería en realidad eh, el amo y el esclavo. ¿Ya? A ver un momento, por favor. Bien, ahora sí. Entonces, la idea justamente, ¿no es cierto?, eh, de esta doble forma de entender a las autoconciencias, ¿no es cierto? Es decir, como una autoconciencia que se ha perdido a sí misma, ¿no es cierto? Porque se encuentra como, porque encuentra su esencia en otra autoconciencia. Y la idea de que se ha superado este dualismo porque en realidad no reconoce a la otra autoconciencia como una esencia, ¿no es cierto? Sino piensa que la otra autoconciencia es solamente una negación, ¿no? Eso es. Y como decía, esto se produce en ambas conciencias y en realidad se desarrolla como una lucha por superarse a sí misma, ¿no es cierto? En eso, eso es. Bien, dice, tiene que superar este su ser otro. Esto es la superación del primer doble sentido y por lo tanto, a su vez, un segundo doble sentido. En primer lugar, debe tender a superar la otra esencia independiente, para de este modo devenir certeza de sí como esencia. Y en segundo lugar, tiende con ello a superarse a sí misma, puesto que este otro es ella misma, ¿no? Es decir, todavía no existe un reconocimiento de que la otra autoconciencia sea una autoconciencia, todavía hay una negación de la otra autoconciencia, ¿no? Y como le decía, en esto justamente es lo que consiste la lucha, el padecimiento por el reconocimiento, ¿no es cierto? Porque es padecimiento por el reconocimiento porque yo busco que la otra autoconciencia me reconozca a mí mismo como esencia, ¿está bien? Pero eso supone justamente que yo debo negar la esencialidad a la otra autoconciencia, ¿está bien? Pero, como habíamos visto, este es un doble movimiento, porque la otra autoconciencia está pensando exactamente lo mismo, ¿ya? Eso es. Bien, y aquí es cuando nos habla justamente de la superación como un retorno a sí mismo, ¿no es cierto? Y este retorno a sí mismo es pensado en un doble sentido, ¿ya? Y este doble sentido de la superación como un retorno a sí es lo que llama Hegel hacer de una, el hacer de una, ¿ya? Es decir, lo que una autoconciencia haga a la otra, también tiene que hacérselo a sí misma, porque como les decía, en realidad se trata de una duplicación de la autoconciencia, ¿no es cierto?
Entonces, es un movimiento reflejo. Lo que cada una de ellas haga también lo hará la otra, ¿no? Eso es. Y es por eso que lo que una autoconciencia haga, tiene que hacérselo también hacia sí misma, ¿no es cierto? Bien, dicen, esa superación de doble sentido, de su ser otro de doble sentido, es igualmente un retorno a sí misma en un doble sentido, pues en primer lugar se recobra a sí misma mediante esta superación, pues deviene de nuevo igual a sí por la superación de su ser otro, es decir, retorna a su ser en sí, ¿no? Pero en segundo lugar, restituye a sí misma a la otra autoconciencia, que era en otro lado, que era en lo otro, que era en lo otro. Supera este su ser en lo otro y hace así que de nuevo libere a lo otro. Entonces, hasta este punto, ya hasta este punto, se piensa, ¿no es cierto?, que cuando yo retorno a mí mismo, en realidad lo que hago es liberar a la otra conciencia, autoconciencia de la sujeción que tiene frente a mí. ¿Está bien? Eh, y esto es lo que la otra autoconciencia también piensa, ¿ya? Pero esto sucede porque todavía no hay un reconocimiento de la otra autoconciencia. Es decir, se piensa que la autoconciencia que se me está oponiendo en realidad es inesencial, ¿ya? Es inesencial. Entonces, se piensa que la otra autoconciencia depende de mí, ¿ya? Pero justamente para liberarla de su sujeción, ¿no es cierto? Es que en realidad tengo que retornar a mí mismo, ¿no es cierto? Eso es. Bien, ahí estamos. Bien, entonces, pero esto solamente sucede así mientras que no haya un reconocimiento de la otra autoconciencia como autoconciencia en sí, ¿no es cierto? Solamente se la niega, ¿está bien? Eso es. Ahora, les decía, este movimiento debe ser, es tomado como, por Hegel como el hacer de la una, ¿no es cierto? Que es un proceso doble, ¿no es cierto? En el que cada una actúa sobre la otra y sobre sí misma. ¿Ya? Como le decía, lo que cada una de estas autoconciencias piensa y hace, en realidad lo hace contra la otra, pero también contra sí misma. ¿Está bien? Eso es. Entonces, dicen, este movimiento de la autoconciencia en su relación con otra autoconciencia se representa, empero, de este modo como el hacer de la una, ¿ya? Pero este hacer de la una tiene él mismo la doble significación de ser tanto su hacer como el hacer de la otra, pues la otra es igualmente independiente, encerrada en sí misma, y no hay en ella nada que no sea por ella misma. La primera autoconciencia no tiene ante sí el objeto tal como este objeto solo es al principio para la apetencia, sino que tiene ante sí un objeto independiente y que es para sí y sobre el cual la autoconciencia, por tanto, nada puede para sí, si el objeto no hace en sí mismo lo que ella hace en él. El movimiento es, por tanto, sencillamente el movimiento duplicado de ambas autoconciencias. Cada una de ellas ve a la otra hacer lo mismo que hace ella. Cada una hace lo que exige de la otra y, por lo tanto, solo hace lo que hace en cuanto la otra lo hace al mismo tiempo. El hacer unilateral sería ocioso, ya que ha de suceder solo eh, ya que lo que ha de suceder solo puede lograrse por la acción de ambas. ¿Está bien? Entonces, eh, como le decía, el reconocimiento, ¿no es cierto?, que busca una autoconciencia y que implica la negación de la otra, es un doble movimiento, ¿no? Cada una de estas dos autoconciencias en realidad busca eh, recobrarse a sí misma en su propia unidad, ¿no es cierto? Y piensa que con eso va a liberar a la otra, ¿no?
en este momento, ¿ya? En este momento. Se piensa que es una liberación porque, como le decía, todavía no existe este reconocimiento de la otra autoconciencia como independiente, ¿ya? Como un ser en sí, ¿está bien? Simplemente lo ven como una negación de mí mismo, ¿ya? Bien, entonces justamente por este doble movimiento de cada una de estas autoconciencias es que a pesar de que sean independientes o en sí, mantienen una unidad, ¿no es cierto? Y en eso consiste el reconocimiento de esta sujeción, de esta autodependencia, de esta mutua dependencia. ¿Ya? Y eso es lo que dicen. Dicen, el hacer, que vendría a ser justamente este doble movimiento de superación como retorno a sí mismo, ¿no es cierto? El hacer, por tanto, no solo tiene un doble sentido en cuanto que es un hacer tanto hacia sí como hacia lo otro, sino también en cuanto ese hacer como indivisible es tanto el hacer de lo uno como el de lo otro. En este movimiento vemos repetirse el proceso que se representaba en el juego de las fuerzas, pero ahora en la conciencia. Lo que en el juego de las fuerzas era para nosotros es ahora para los extremos mismos. El término medio de la conciencia de sí, que se descompone en dos extremos y cada extremo es el intercambio de su determinabilidad y el tránsito absoluto del extremo opuesto. Pero como conciencia, aunque cada extremo pase fuera de sí, en su ser fuera de sí es al mismo tiempo retenido en sí y es para sí. Y su fuera de sí es para él. Es para él, para lo que es, y no es inmediatamente otra conciencia, y también para él en este otro para sí, solamente cuando se supera, o como lo que es para sí, y es para sí solamente en el ser para sí del otro. Cada extremo es para el otro el término medio a través del cual es mediado y unido consigo mismo, y cada uno de ellos es para sí y para el otro una esencia inmediata que es para sí, pero que al mismo tiempo solo es para sí a través de esta mediación. Se reconocen como reconociéndose mutuamente. Bueno, lo que acaba de decir es que justamente la relación que existe entre estas dos autoconciencias es indivisible, ¿no es cierto? Porque la superación consiste justamente en el mutuo reconocimiento de que cada una de ellas es lo esencial, ¿ya? Lo cual no es posible, ¿no es cierto? Porque cuando yo exijo que se me reconozca como esencia, la otra conciencia, la otra autoconciencia, entonces tiene que pasar a ser lo inesencial, pero todavía no llegamos a este punto, ¿ya? Entonces, esto lo explica Hegel justamente haciendo una analogía con el juego de las fuerzas, ¿no es cierto? En la fuerza solicitante y la fuerza solicitada, ¿no es cierto? Que se necesitaban mutuamente. ¿Ya? La diferencia con respecto a las fuerzas es que ambas fuerzas, ambos extremos de la fuerza, lo solicitante y lo solicitado, tenía una mediación, ¿no es cierto? Y esta mediación era justamente el entendimiento, ¿no es cierto? Era el entendimiento, es decir, en en todas las figuras de la conciencia que hemos estado viendo, ¿no es cierto? En la certeza sensible, en la percepción, ¿no es cierto? O en el entendimiento, ¿no es cierto? La mediación siempre ha sido externa a la conciencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la certeza sensible, la mediación ha sido justamente la inmediatez, ¿no es cierto?, de lo que se ve. En la percepción, la mediación había sido lo universal, y en el entendimiento era justamente la relación entre las fuerzas, ¿no? En el caso de la autoconciencia, la mediación, ¿no es cierto?, que permite que esta autoconciencia sea cognoscible, es justamente ella misma. Es decir, es la autoconciencia que se pone a sí misma como mediadora de sí misma y por lo tanto ella se otorga a sí misma su propio contenido. ¿Está bien? Y es por eso que es inseparable, ¿no es cierto? Es indivisible la relación que existe entre estas dos autoconciencias. Eh, y de eso es de lo que todavía no se percatan, ¿no es cierto? Porque para que suceda eso,
¿no es cierto? Las dos autoconciencias tienen que reconocerse mutuamente como esenciales, ¿ya? Pero hasta ahorita estamos solamente en este momento del egoísmo, ¿no es cierto? En el que cada una quiere ser lo esencial, ¿no está bien? Y por lo tanto lo otro deja de serlo, ¿no? Deja de serlo, es lo inesencial. Bien, y es por eso que termino esta sección diciendo, bueno, es que hay que considerar ahora este punto, este puro concepto del reconocimiento, de la duplicación de la autoconciencia en su unidad, tal como su proceso aparece para la autoconciencia. Este proceso representará primeramente del lado de la desigualdad de ambas y el desplazamiento del término medio a los extremos, que como extremos se contraponen, siendo el uno solo reconocido y el otro solamente lo que reconoce. ¿Ya? Entonces, en eso consiste esta segunda parte. ¿Ya? En esto consiste la segunda parte. La segunda parte, que vendría a ser la lucha de las autoconciencias contrapuestas, consiste precisamente, ¿no es cierto?, en que en el reconocimiento de las dos autoconciencias, ¿no es cierto?, como lo esencial, ¿ya? Como lo esencial. El problema de haberse percatado justamente de que cada una de ellas trata de verse a sí misma eh, como el en sí, ¿ya? Es que justamente el reconocimiento se torna una lucha, ¿no es cierto? Y como les había dicho, es una lucha a muerte, ¿no es cierto? Porque mi propia afirmación implica la negación del otro, ¿ya? Y en eso consiste justamente el reconocimiento. Y por eso, como les decía, este reconocimiento es un padecimiento, ¿no? Porque justamente en el reconocimiento del otro como lo esencial, eh, si yo reconozco al otro como esencial, entonces me tengo que ver a mí mismo como, eh, como lo no esencial y por lo tanto me condeno a mí mismo a la muerte. ¿Está bien? Eso es. Y pasa lo mismo con la otra, ¿no es cierto? Con la otra autoconciencia. Cuando la otra autoconciencia me reconoce a mí como lo esencial, entonces ella queda reducida a la nada, ¿no es cierto? Y a la muerte. Entonces es por eso que este reconocimiento es en realidad una lucha eh, por la vida, ¿no? Por la vida. Bien, entonces empieza así. Dice, la autoconciencia es primeramente simple ser para sí, igual a sí misma, por la exclusión de sí de todo otro, ¿no es cierto? Eso es lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? Que la autoconciencia, en realidad, cada una de las dos autoconciencias se piensa a sí misma como lo esencial, ¿no es cierto? Eso es lo que acabamos de ver. Pero su esencia y su objeto absoluto es para ella el yo, y en esta inmediatez o en este su ser para sí es singular. Lo que para ella es otro es como objeto no esencial, marcado con el carácter de lo negativo. Pero lo otro es también una autoconciencia. Un individuo surge frente a otro individuo y surgiendo así de un modo inmediato, son el uno para el otro de la manera de objetos comunes, figuras independientes, conciencias hundidas en el ser de la vida. Como le decía, la vida, tómenla en este punto, no como mundo fenoménico, no como naturaleza, sino como lo opuesto a la muerte. ¿Ya? Porque justamente el reconocimiento consiste en la aniquilación del otro. ¿Ya? Bien, pues como vida se ha determinado aquí el objeto que es. Conciencias que aún no han realizado la una para la otra el movimiento de abstracción absoluta consistente en aniquilar todo ser inmediato para ser solamente el ser puramente negativo de la conciencia igual a sí misma. O en otros términos, no se presenta la una con respecto a la otra todavía como puro ser para sí, es decir, como autoconciencias. A ver un momento, por favor.
Sí, lo siento, era cosas de la escuela. Sí. Bien, eh, bien, entonces, la cuestión es que, como le decía, ¿no es cierto? El reconocimiento de cada una de estas dos autoconciencias tiene que ser justamente la eliminación de la otra, ¿no es cierto? Y por eso es que la lucha de las autoconciencias es una lucha por la vida, ¿no es cierto? Y eso es lo que decía, ¿no es cierto? Cada una de ellas está bien cierta de sí misma, pero no de la otra, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si es que yo reconozco a la otra autoconciencia como lo esencial, entonces me niego a mí mismo mi esencialidad, ¿no es cierto? Es decir, me condeno a mí mismo a la muerte. Y es por eso que no hay un reconocimiento todavía de la otra autoconciencia. Bien. Eh, por lo que su propia certeza de sí no tiene todavía ninguna verdad. ¿Ya? Entonces, fíjense, ¿por qué si es que no, esta autoconciencia no reconoce a la otra autoconciencia, ¿no es cierto?, como esencial, entonces yo no tengo mi propia verdad. Porque, como habíamos visto, la, la verdad consiste en ser objeto de conocimiento para la conciencia, ¿no es cierto? Pero en todas las figuras anteriores de la conciencia habíamos visto que la mediación había sido otra cosa diferente de la conciencia misma. En cambio, aquí de lo que se trata es justamente que la conciencia se toma a sí misma, ¿no es cierto?, como su propio objeto, ¿no es cierto? Y es por eso que cuando deja de reconocer a la otra autoconciencia, entonces deja de haber justamente esta identidad entre la certeza y la verdad, ¿no es cierto? Es por eso que deja de ser objeto para sí misma, ¿ya? De eso se trata. Y por eso dicen, pues su verdad solo estaría en que su propio ser para sí se presentase a ella como objeto independiente, o lo que es lo mismo, que en el objeto se presentase como esta pura certeza de sí mismo. Pero según el concepto de reconocimiento, esto solamente es posible si el otro objeto realiza para él esta pura abstracción del ser para sí, como él para el otro, cada uno en sí mismo con su propio hacer y a su vez el hacer del otro, ¿no? Eso es. Bien, entonces, la idea un poco es justamente que el reconocimiento de cada una de estas dos autoconciencias implica la negación de la otra, ¿no es cierto? Implica la negación de la otra. Y bueno, eh, pero esto no puede dejar de hacerse, es decir, yo no puedo dejar de reconocer a la otra autoconciencia, ¿no es cierto?, como una esencia, como un en sí, porque si yo no reconozco a la otra autoconciencia como un en sí, como una esencia, entonces yo dejo yo pierdo mi verdad, ¿no es cierto? Es decir, dejo de ser objeto de conocimiento para mí, ¿no es cierto? Eso es, porque justamente la mediación que permite que yo sea objeto de conocimiento soy yo mismo, ¿no es cierto? Y al rechazar la otra autoconciencia, entonces estoy rechazando también justamente um, estoy rechazando justamente la mediación, que soy yo mismo, ¿no es cierto? Eso es. Bien. Entonces, como le decía, aunque tiene certeza de sí, en realidad no la tiene del otro, ¿no es cierto? Y aún así su esencia depende del otro, ¿no es cierto? Y esto no se va a realizar hasta que tenga certeza del otro, ¿no es cierto? Hasta que tenga certeza del otro.
Y ese es justamente el problema, ¿no es cierto? Porque cada una debe reconocer a la otra, ¿no es cierto?, como lo esencial, pero el reconocimiento de la otra como lo esencial implica justamente mi aniquilamiento, ¿no es cierto?, como les había dicho. Bien, entonces a esto es justamente a lo que Hegel llama la lucha de la vida y la muerte, ¿no es cierto?, de la lucha de la vida y la muerte. Y esto lo presenta así, dice. Pero la presentación de sí mismo como pura abstracción de la autoconciencia consiste en mostrarse como pura negación de su modo objetivo, o en mostrar que no está vinculado a ningún ser allí determinado, ni a la singularidad universal en la existencia en general, ni se está vinculado a la vida. Esta presentación es el hacer duplicado, el hacer del otro y hacer por uno mismo. En cuanto a ser del otro, cada cual tiende pues a la muerte del otro. Pero esto se da también en un segundo hacer, el hacer por sí mismo, pues aquel entraña el arriesgar la propia vida, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, de lo que se trata justamente es que la cuestión del reconocimiento, ¿no es cierto?, se corre un doble riesgo, ¿no es cierto? Si yo niego la esencialidad de la otra autoconciencia, entonces me pierdo a mí mismo y dejo de ser verdad, ¿no es cierto? Para la conciencia, ¿ya? Pero si yo reconozco a la otra autoconciencia como una esencia en sí, entonces me niego a mí mismo realidad, ¿no es cierto? Me niego a mí mismo esencialidad, ¿no es cierto? Y es por eso que eso implica justamente arriesgar la propia vida. Bien, entonces sigo. Por consiguiente, el comportamiento de las dos autoconciencias se halla predeterminado de tal modo que se comprueban por sí mismas y la una a la otra mediante la lucha de vida o muerte. Y deben entablar esta lucha, pues deben elevar la certeza de sí misma de ser para sí a la verdad en la otra y en ella misma. Solamente arriesgando la vida se mantiene la libertad. Se prueba que la esencia de la autoconciencia no es el ser, no es el modo inmediato como la conciencia de sí surge, ni es hundirse en la expansión de la vida, sino que en ella no sea nada que no sea para ella un momento que tiende a desaparecer, que la autoconciencia solo es un puro ser para sí. El individuo que nos ha arriesgado la vida puede sin duda ser reconocido como persona, pero no ha alcanzado la verdad de este reconocimiento como autoconciencia independiente, ¿no? Entonces, como le decía, eh, la, el arriesgar la vida consiste justamente en reconocer al otro como una esencia, ¿no es cierto? En reconocer al otro como, como otra autoconciencia, ¿no es cierto? Y en eso consiste el arriesgar la vida. Y en ese arriesgar la vida es en lo que consiste justamente el reconocimiento que yo busco de mí mismo, ¿no es cierto? Es decir, solamente puedo reconocerme por medio de los demás. Eh, Porque dice Hegel, ¿no? O sea, yo puedo afirmar mi propia existencia como, como un ser esencial, ¿ya? Como una persona, pero si no existe un otro, ¿no es cierto?, que le corresponda, entonces no tienen a nadie que lo reconozca como persona, ¿no es cierto? Y en ese sentido pierde su verdad, ¿no es cierto? Eso es. Bien. Y del mismo modo, cada cual tiene que tender a la muerte del otro cuando cuando expone su vida, pues el otro no vale para él más de lo que vale él mismo. Su esencia se representa ante él como un otro,
se halla fuera de sí y tiene que superar su ser fuera de sí. El otro es una conciencia entorpecida de múltiples modos y que es y tiene que intuir en su propio, en su ser otro puro, ser para sí o como negación absoluta. Bien, entonces, un poco la idea, ¿no es cierto? Es que es por medio de la muerte, ¿no es cierto? Que se supera su propia certeza, ¿no es cierto? Y esto es lo interesante, lo interesante de esta dialéctica de la autoconciencia, ¿no es cierto? Es que la naturaleza de la conciencia es justamente la vida, ¿no es cierto? Y es por eso que el reconocimiento se torna como una lucha entre la vida y la muerte, ¿no es cierto? Pero el resultado de esta lucha en realidad tiene que lograrse la liberación, ¿ya? La liberación. La liberación justamente de esta dependencia, ¿no es cierto? Bien, entonces yo les estaba diciendo a cuál de los dos en realidad le correspondería la figura del amo y a cuál la del esclavo, ¿no es cierto? Y en esta dialéctica del amo y el esclavo, en realidad, ¿cuál de los dos es el que consigue la libertad, ¿no es cierto? La liberación, ¿ya? Y eso es lo que tendríamos que ver. Bien, y eso es lo que dice ahora, ¿no es cierto? A ver si lo sacaron. Gente, fíjense, ¿eh? Dicen, en esta experiencia resulta para la autoconciencia que la vida es para ello algo tan esencial como la pura autoconciencia. ¿Ya? En la autoconciencia inmediata, el simple yo es el objeto absoluto, pero que es para nosotros o en sí la mediación absoluta y que tiene como momento esencial la independencia subsistente. O sea, que sigue aquí el problema, ¿no es cierto? Es decir, que justamente la vida, ¿no es cierto? Es lo esencial para la autoconciencia, ¿no es cierto? Pero esta vida solamente se logra por medio del otro, ¿no es cierto? Porque en realidad es justamente ella misma, ¿no es cierto? Porque, como habíamos visto, la autoconciencia se coloca como objeto de sí misma y en ese sentido la autoconciencia es la verdad de esta figura de la conciencia. ¿Está bien? Entonces, si yo desconozco la otra autoconciencia, entonces estoy desconociendo que yo mismo soy objeto de mi propio conocimiento. ¿Está bien? Eso es. Bien. Entonces, la disolución de aquella unidad simple, ¿no es cierto?, de la dependencia entre estas dos autoconciencias, es el resultado de la primera experiencia. Mediante ella se pone una autoconciencia pura y una conciencia que no es puramente para sí, sino para otra, es decir, como conciencia que es o conciencia de la figura de la coseidad. Entonces, en la lucha entre las dos autoconciencias, ¿no es cierto? Al final, una tiene que prevalecer como la cosa en sí y la otra tiene que resignarse a ser un objeto, ¿no es cierto? Una cosa que no tiene esencia, ¿no es cierto? Como una silla, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces, ese es el problema, ¿no es cierto? Ese es el problema. Dice, ambos momentos son esenciales, pero como son al comienzo desiguales y opuestos, y en su reflexión en la unidad no se ha logrado aún, tenemos que estos dos momentos son como dos figuras contrapuestas de la conciencia. Una es la conciencia independiente que tiene por esencia el ser para sí. La otra, eh, la conciencia dependiente, cuya esencia es la vida y el ser para el otro.
La primera es el Señor y la segunda es el siervo. ¿No? Eso es. Bien, entonces, la conciencia independiente, ¿no es cierto? Es la conciencia justamente que se pone a sí misma como un ser en sí, ¿no es cierto? La conciencia dependiente, cuya esencia más bien depende de la vida y por lo tanto es un ser para otro, vendría a ser el esclavo, ¿no es cierto? Entonces, el amo vendría a ser la conciencia pura y el esclavo la coseidad, ¿no? Eso es. Sí, y una me pregunta, ¿el preferir la vida en vez de la afirmación de sí mismo constituye también una liberación para la autoconciencia? Ah, qué buena. Eso es lo que tenemos que ver el viernes, Junior. No les voy a espolear. O sea, en la dialéctica del amo y el esclavo, ¿no es cierto? Tendríamos que ver cuál de las dos conciencias logra su liberación, ¿no es cierto? Logra su liberación. O el amo, que es esencia pura, ¿no es cierto? O el esclavo, ¿no es cierto? Que es una dependencia justamente de la vida, ¿no es cierto? Eso es. Que la vida que vendría a ser el otro, ¿no es cierto? Es decir, la autoconciencia que se afirma a sí mismo como esencia, ¿no es cierto? Y el esclavo es el dependiente de esta conciencia esencial, ¿no es cierto? Eso es. Entonces, el problema es cuál de las dos autoconciencias es la que consigue justamente la liberación, ¿no? Y eso es el problema. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces voy cerrando nuevamente lentamente la sesión para pasar a asistencia.